SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el escudo hipotecario que iba a llegar a 1 millón de personas ha llegado a 1 millar. Se trata de una medida que puede proteger a más de 1 millón de hogares. Esto es aproximadamente 1/3 de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable. Señoría, este Gobierno se dedica a lo que hemos aprobado, por ejemplo, en el día de hoy en el Consejo de Ministros. 1 millón de familias se van a ver beneficiadas ante el alza de los precios del Euribor. Con un acuerdo Este que hemos fue logrado el anuncio, 1 millón de personas. Código de buenas prácticas que se suscribió con las entidades financieras para que hasta 1 millón de personas se pudieran beneficiar de un aplanamiento. 1 millón, dicho una vez, y 2, y 3, y más. Esta era la versión oficial. Y cuando se presentó aquel escudo para proteger a las familias de las subidas del Euribor, advertimos, tiene tanta letra pequeña, tiene tanto asterisco, que esta medida va a morir por asterisco. No va a llegar al millón que se dijo. Bueno, un mes después no ha llegado ni al millar. De 1 millón a ni siquiera 1.000 personas acogidas a esta medida. Un mes después, ni 1 millar de personas. A ver cómo lo afrontamos y habrá que echar cuentas, claro. Pero miedo sí, miedo nos da muchísimo, porque bueno, pues ya hemos vivido la época de subir y no ver el fin. Cada día estamos mirando el Euribor, confiando en que 2024... Y esta es la situación en la calle. Ante un código de buenas prácticas que no está funcionando, pero hemos llegado a pagar casi 1.600 euros, o sea, una locura, horrible. Esperemos que no lleguemos a ese punto. Si el Euribor sigue igual o sigue subiendo, cuando me revise la hipoteca en marzo, me va a subir casi al doble. Preveo pagar por lo menos 400 euros. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hacer primero los números oficiales, los que la banca reconoce, porque la banca dice ha habido pocas peticiones y todavía menos concesiones. No llegan al 1.000, no llegan al millar de personas. Sí, los bancos han utilizado sinónimos, pero para decir lo mismo, que hay escasa demanda, que hay pocas solicitudes y que hay que darle tiempo porque por ahora las peticiones están llegando con cuentagotas. Esto lo han dicho los principales bancos. CaixaBank, por ejemplo, que tiene el 25% del mercado hipotecario en España, es el único que ha aportado algunas cifras. En enero, el primer mes en el que ha estado en vigor el plan de alivio hipotecario, ha recibido, dice, 820 solicitudes de adhesión a los códigos de buenas prácticas. El resto de entidades o no han aportado datos o han aportado unos números prácticamente que podríamos calificar de ridículos, como el caso de Bankinter, que reconoció 2 solicitudes. Eso sí, todos explican que han recibido muy pocas y que hay que dar tiempo para ver cómo se desarrolla los próximos meses. Son 54 en total las entidades que han firmado estos códigos de buenas prácticas y que se han comprometido a ofrecer este alivio hipotecario que debe permitir suavizar el impacto que está teniendo la subida de la cuota sobre los ingresos de las familias. Los bancos, como digo, dicen que es pronto para evaluar su aplicación, que se necesita tiempo y eso sí, esperan que el número de solicitudes vaya subiendo en los próximos meses. Si CaixaBank ha dado 820 solicitudes y hay otros 53 bancos, esto significa que aproximadamente la media es de 3 clientes por banco. Este es el tamaño del escudo hipotecario y del alcance que está teniendo. La banca sigue pidiendo tiempo, pero desde luego la banca no comparte aquello del 1 millón de agraciados. Está diciendo literalmente CaixaBank y Golzarri. Y es verdad que de momento estamos teniendo una poca demanda del Código de Buenas Prácticas, pero que hay que esperar y hay que darle un cierto plazo, ¿no? El número de personas o de clientes que han solicitado es un número muy escueto. En enero eran como 820, ¿no? Dan códigos de buenas prácticas, it's too early. BBVA, Onurgens, decía possible to apply too early. As I mentioned before, the real need. Que de momento es muy temprano, que ni siquiera tienen un número que presentar como solicitudes y el Sabadell, González Bueno. Ha habido bajas solicitudes, el número de solicitudes está siendo bajo. Ya lo anticipábamos. ¿Y por qué lo anticipábamos? Porque es que el 80-85% de la producción de los dos últimos años... el millón de personas protegidas no llega al millar de personas protegidas. ¿Qué está fallando? De nuevo, lo que les hemos contado muchas veces cuando se anuncian grandes titulares que tienen todavía más grande letra pequeña.
se muere por asteriscos. Son tantos los asteriscos que hay que cumplir para acogerse a estas medidas que las medidas no llegan. 4 requisitos son necesarios para poder conseguir ese aplazamiento y estiramiento de una hipoteca durante al menos 7 años. 4. Primero, la renta máxima eran 25.200 euros. Segundo, la subida de intereses tenía que ser de más del 50%. Tercero, además de cumplir esos 2, había que dedicar el 50% de la renta o más a la vivienda. Y además de cumplir esos 3, había que cumplir un 4.º requisito, que el valor de la vivienda, les leo literalmente del BOE, no exceda del que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble por el precio medio del metro cuadrado para vivienda libre que arroje el índice de precios de la vivienda, en castellano, que como máximo se cubrían 250.000 euros de hipoteca. Así que renta máxima, subida máxima, intereses máximos y valor máximo de la vivienda, todo eso ha convertido en un imposible el que este escudo llegue. El Ejecutivo sigue diciendo, lo decía Nadia Calviño, que hay que seguir esperando, que esto va a rescatar a mucha gente. Vamos a ver el recorrido de estas medidas antes de tomar otras adicionales. Y en tercer lugar, decir que nosotros hacemos un seguimiento diario de cómo están comportándose los mercados y también cómo se van aplicando nuestras medidas. Pero mientras el Gobierno pide tiempo, lo que la calle pide es ayuda. Mi marido y yo firmamos una hipoteca variable en diciembre de 2020 y en ese momento el Euribor estaba en negativo, a menos 0,40. La firmamos variable porque el banco nos ofrecía un fijo a 1,70 y pensamos que, viendo la tendencia de los últimos años, pasarían bastantes hasta que llegara hasta ese valor y hasta entonces iríamos amortizando. Igualmente fuimos ahorrando la diferencia como si estuviéramos pagando fijo. Pero el año que viene ya ese colchón desaparece. Si el Euribor sube hasta el 2%, sumando el diferencial, pagaremos cerca de 350 euros más al mes. Hay ahora mismo una percepción, y es que el escudo que se vendió era un escudo mucho más pequeño de lo que se anunció. Y hay una duda, y es si esto es el primer mes o si esto permite ya sacar conclusiones definitivas, si lo que se anunció era demasiado. Porque, como en otras ocasiones, el anuncio es más grande que la medida, y al final las muertes por asterisco empiezan a ser excesivas. Ya hemos visto esto en el ingreso mínimo vital, lo hemos visto en las ayudas a la restauración, el 70% quedaron desiertas porque eran tantos los requisitos que había que cumplir que era imposible. El bono cultural, el 50% quedó desierto porque eran tantos los requisitos que era imposible. Así que la pregunta es si esta vez este escudo también es imposible. Expresidente del Banco Hipotecario de España, Julio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. 1 millón, se dijo, 1 millar tenemos. ¿Demasiado pronto para declarar esto insuficiente o se puede decir ya, esto es insuficiente? Bueno, yo creo que habría que esperar algo. El acuerdo gobierno-banco se hizo en noviembre. Las normativas, un Real Decreto Ley y una comunicación de la Secretaría de Estado del Ministerio de Economía aparecieron en diciembre. Y entonces todo esto implicaba que iba a haber una mejoría de las condiciones para aquellos hogares cuyos ingresos no superasen los 3,5 IPRENES, que es exactamente 29.400 euros. Lo que quizá intuyo es que los hogares que se han atrevido a pedir un préstamo para compra de vivienda son hogares que posiblemente tienen ingresos superiores a los 3,5 IPRENES, a esos 29.400 euros anuales que dije anteriormente. Por tanto, creo que es posible que el escudo, como tú has dicho muy bien, sea limitado, y también habrá que ver la voluntad de los bancos de cumplir lo pactado y también que la gente se entere de que existe este acuerdo con los bancos para mejorar las condiciones a quien le suba mucho el coste de la hipoteca, porque lo que se descubre siempre es que mucha gente no se entera y también los bancos no parecen ser un poco perezosos en el cumplimiento de estos nuevos protocolos del Código de Buenas Prácticas. Claro, pero si el problema es que el umbral se ha puesto demasiado bajo, es decir, que se puede saltar demasiado fácilmente, hay que subirlo, hay que elevar, hay que cambiar el escudo para que cubra más gente. Bueno, se trata, por tanto, de hogares en los cuales sus ingresos son más elevados, pero indudablemente va a tener lugar un reforzamiento. Entiendo que sobre todo lo que es importante es la información que obtenga el Ministerio de Economía del Banco de España acerca de cómo está funcionando esta norma
que salieron en diciembre, pero luego ahora las respuestas políticas que uno ha oído parece que esas medidas nunca existieron y están ahí. Yo tomaría una decisión a la vista de qué incidencia está teniendo. Si mucha gente lo está pidiendo, se están acudiendo y por qué se está rechazando, si es porque el aumento de la cuota no ha sido significativo, pero tengo la impresión de que un ingreso medio de 29.400 euros al año queda un tanto bajo. Es posible que a lo mejor sea, siguiendo tu frase, sea mejor elevar algo ese umbral, ponerlo por ejemplo en 4 IPRENES, que podría entonces a lo mejor ampliarse sustancialmente la cobertura. Con el Código de Buenas Prácticas anterior, lo que tuvimos fueron 62.000 personas que se acogían. Lo comentaba Jordi Fábrega el otro día. El preludio que desarrolla el BOE decía, en una década 62.000 personas. En una década 62.000. ¿Es concebible que en un año vayamos a cubrir a 1 millón? ¿O esto ha sido propaganda política? Bueno, yo creo que es difícil llegar al 1 millón en un año, pero posiblemente la presentación que se hizo en su momento no contaba con este subidón del Euribor que provoca aumentos en las cuotas, como el caso que hemos oído, que son aumentos del 30 o 40%. O sea, yo entiendo que en este momento, ante la situación que se está planteando, más que decir, como algún político ha dicho, no, párense ya las subidas, esto es muy difícil. Pero lo que sí podría hacerse es, una vez analizados los datos disponibles por Economía y Banco de España, ver si está habiendo una demanda importante y ver si está siendo insatisfecha. Por una parte, tendería a elevar el escudo, como has dicho anteriormente, pero por otra parte analizaría muy bien qué es lo que está pasando, porque a lo mejor mucha gente no se ha enterado todavía de que existía estas medidas de apoyo. Le pido que no se retire porque esto es lo primero, lo de la cobertura a quienes tienen una hipoteca ya. Y luego está la situación de quienes buscan una hipoteca, quienes aspiran a ella. Y hoy hemos visto lo que parecía no llegar y finalmente ha llegado. Hemos tenido ese momento coyote en el que hemos pasado por, el fin del desfiladero, y el coyote mira hacia abajo y de repente se da cuenta de que ya no hay tierra y empieza a caer. Eso es exactamente lo que está pasando en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario ha desafiado la gravedad durante unos metros, pero las subidas de tipos, las dificultades a la hora de financiarse y el endurecimiento del crédito han hecho que finalmente se pare el mercado hipotecario, a través de 2 cosas. Primero, un endurecimiento de la financiación. Una hipoteca con todo lo que necesitas para que se te quite el miedo al compromiso. Porque las hipotecas, incluso las hipotecas fijas, son cada vez más caras. Así que ahora mismo eso, más los requisitos cada vez mayores. Los bancos concedían hasta un 80% del dinero que se necesitaba, pero están empezando a conceder solo el 70%, es decir, cada vez hay que aportar más. Ese endurecimiento del crédito está haciendo más difícil el acceso a la vivienda. Para ayudarte a que puedas empezar una nueva etapa. Y además está habiendo un efecto en los precios y lo que parecía seguir subiendo, parece que ya no puede subir más. La búsqueda de piso está siendo horrible porque todo está súper caro, no vemos nada que nos encaje y está siendo un poco misión imposible. Quería vivir solo, pero al final me voy con 2 amigos porque es que los precios son imposibles. O sea, yo para vivir solo tendría que vivir a casi 40 minutos de coche. Hoy han presentado cifras de ventas reales los responsables del Colegio General del Notariado, y lo que tenemos es, en el último mes, en diciembre, un frenazo, no hay otra palabra, del mercado inmobiliario, Jordi. Sí, los datos de diciembre indican un parón muy considerable y muy evidente en el mercado, porque en diciembre las compraventas de vivienda caen un 17,8% en comparación con el mismo mes de hace un año. Y como se venden menos casas, hay menos hipotecas, un 22% menos se han firmado en diciembre, y en cuanto al precio ya no sube tanto, de hecho se estanca, apenas sube un 0,5% el metro cuadrado. Estos datos del mes de diciembre confirman que 2022 fue un año que fue de más a menos, porque empezó muy dinámico, con más compraventas de vivienda que nunca, pero las subidas de tipos de interés han frenado el mercado, especialmente después del verano. Diciembre es ya el tercer mes con caídas en la compraventa. Los 2 anteriores la caída era del 4 y del 7%, ahora es del 18%, pero aún así
si miramos el conjunto del año, sí que se han comprado más casas que desde hace 15 años. Se han comprado 719.000, según estos datos del Consejo del Notariado. Es la cifra más alta desde 2007 y en el conjunto del año 2022 el precio ha subido un 7%. Diciembre registra una caída en el número de operaciones del 17% y un estancamiento en el precio. Esto es lo que tenemos en el último mes. Y es verdad que el acumulado sigue siendo importante, pero el último mes ha frenado el mercado inmobiliario. Y la cuestión, Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, es: ¿el mercado se ha parado ahora mismo? ¿Vamos a un cambio de tendencia en lo hipotecario, en lo inmobiliario? Bueno, de todos modos hay una estadística muy interesante que es la encuesta de demanda de préstamos bancarios a hogares para compra de vivienda del Banco Central Europeo, y dice textualmente que los crecientes tipos de interés, la declinante confianza de los consumidores y las expectativas del mercado de vivienda, todos apuntan hacia una caída en la demanda importante, aunque la caída en España es menos intensa que la que hay en los otros 3 grandes países de la Unión Europea. O sea, yo creo que hay una ralentización del mercado, pero no una caída sustancial. Para quien esté en los dos lados de esta jugada, quien quiera vender o quien quiera comprar, ¿este es momento de vender, este es momento de comprar o este es momento de esperar? Yo diría momento de esperar un poco, hay que ver si esta tendencia se consolida, porque también es importante los datos de empleo. Si continuara creciendo la afiliación a la Seguridad Social y el empleo aguantara, entonces yo creo que esto se mantendría algo más la demanda. Ahora, pero si la demanda si cae, por ejemplo, si en este momento se produjese pues un retroceso fuerte de la demanda, pues una caída del empleo, eso podría afectar más al conjunto del mercado de vivienda. Lo que sí insisto es que la encuesta de crédito a compradores de vivienda del Banco Central Europeo del cuarto trimestre es un resultado muy restrictivo, pero en España es menos negativo que los otros 3 grandes de la Unión Europea. Por lo tanto, estamos en un momento de desaceleración que puede ser ligero retroceso, pero sin embargo sí es verdad que el perfil del año tal y como se presenta en este momento es muy distinto que el que se presentaba hace un año. Expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, un placer como siempre escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Igualmente, buenas noches. Mientras todo esto sigue pasando, estas son las historias que seguimos escuchando. El escudo hipotecario llega hasta donde llega, muy poquito, los precios llegan hasta donde han llegado, mucho, y las condiciones de crédito también se endurecen como se han endurecido, mucho, muchísimo. Escuchamos historias hoy como esta, la de Lidia. Nosotras llevamos ya unos meses mirando para comprar, pero lo que estamos viendo es que los pisos apenas han bajado pese a las crisis que ha habido, la pandemia, la crisis de Ucrania no ha hecho más que empeorar todas las condiciones para entrar a cualquier hipoteca o algo así, y a la vez es muy difícil plantearse ahorrar para una entrada porque también los alquileres en Madrid están muy caros y bueno, pues no te puedes como plantear en un corto plazo pues conseguir ahorrar a la vez que alquilas y para poder comprarte una casa. Entonces, Hora 25 de los negocios seguimos. No lo ves nada claro y al final la situación es un poco frustrante y un poco incluso desesperante en ocasiones. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.